Radio Escucha. Como promotores y promotoras culturales comunitarias, nuestra labor es ser partícipes de generar comunidades colaborativas e inclusivas. Esta labor implica conocimiento sobre las comunidades, sus procesos y necesidades concretas, así como de sensibilidad para lograr impulsar por medio de la cultura el crecimiento social. Solemos realizar estas actividades desde espacios que conocemos como pilares y otros espacios que son parte de las comunidades, porque en el reconocimiento de esos espacios comunes de interacción es donde podemos aportar nuestros conocimientos para la construcción de tejido social, labor que nos parece prioritaria, por lo que estamos generando nuevas formas de acercarnos a los diferentes espacios que conforman la ciudad, con el objetivo de seguir promoviendo comunidades colaborativas e incluyentes. Estas nuevas formas de acercamiento tienen que ser acordes a las nuevas dinámicas de encuentros que venimos viviendo y nos ha requerido, entre otras cuestiones, tener mayor escucha para entender las necesidades sociales y atenderlas desde nuestras tareas como promotoras y promotores culturales. Es por ello que este programa de radio lleva por nombre Radio Escucha, como un recordatorio de que la cultura por esta vía es una resonancia de lo que las comunidades, que es donde habitan todos los sujetos culturales, son la prioridad del programa, ya que es desde estos nuevos puntos de encuentro, desde donde podemos seguir aportando a partir de la cultura, a la generación de comunidades colaborativas e incluyentes por medio de diversas herramientas como son lectura, cine, acción urbana, patrimonio, creación y gestión, atención y acompañamiento prioritario, con el fin de atender temas de suma importancia como perspectiva de género, derechos culturales, discapacidades, derechos lingüísticos, mujeres, infancia, juventud, violencia sexual y grupos vulnerables. En el Radio Escucha de hoy nos interesa pensar de dónde viene la figura de la Catrina. Además de mencionar a su creador, nos interesa escuchar en qué procesos culturales en la Ciudad de México se inserta este tipo de figuras, que han sido retomadas en la actualidad como parte de las reivindicaciones de figuras de mujeres en los festejos de Día de Muertos. Así haremos un recorrido partiendo de lo que pasaba en la cultura prehispánica para pensar en los huesos y principalmente en los cráneos, y en el recorrido seguiremos por el periodo colonial, el catrín y sus métodos de acercarse a las mujeres de su tiempo. Será posteriormente que podamos comprender la figura de la Catrina y todo el significado cultural que carga, para terminar escuchando una breve leyenda sobre los canales de Xochimilco, ya que estos canales son parte de lo que le da sentido a la Catrina. En distintas culturas prehispánicas como la mexica, maya, purépecha y totonaca, usaban los cráneos de las personas que fallecían como parte de los altares en las ceremonias del fin de la vida y el inicio de la eternidad. En los territorios como el mexicano podemos rastrear desde estos tiempos las figuras de esqueletos humanos como parte de los símbolos. Esto, ante la conquista de España a estas culturas, era mal visto e incluso estas cuestiones culturales eran usadas como argumentos para declarar a estas culturas ancestrales como bárbaras o incivilizadas. Por esta y muchas otras razones argumentaban los gobiernos españoles que debían evangelizar a estas culturas, mostrarles la religión católica y alejarlas de las prácticas salvajes de enaltecer la muerte a través de colocar partes humanas en los altares. Sin embargo, como sabemos, aunque ya no se colocan calaveras reales en los altares, permanece muy arraigado el símbolo y como tal, sigue estando muy presente en las ofrendas, en la literatura, caricaturas, disfraces y en general en toda la tradición que recuerda a quienes fallecieron en México. Una de estas figuras relacionada con las calaveras que sigue teniendo gran relevancia en la cultura actual y que tiene gran relación con el Día de Muertos en la Ciudad de México es la Catrina. Es una figura femenina que en sus inicios era parte de las caricaturas satíricas de los llamados periódicos de combate que criticaban a gobiernos como el de Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Podemos entender las caricaturas que aparecían en estos periódicos como un modo de plasmar en imagen una escena deformada, ironizada o ridiculizada, con la finalidad de criticar a la esfera política causando risa.
Este tipo de críticas se popularizaron en el territorio mexicano en periodos que enmarcan la Revolución de 1910. La Catrina es una de las caricaturas de Calacas publicadas haciendo sátiras al gobierno, pero también a la clase alta, que vivía en ese entonces en las capitales de las principales ciudades del país. Este es un momento importante para señalar el paso de una imagen de culto sagrado, como son las calaveras en los pueblos originarios, a una imagen satírica. No queremos decir que este sea el momento cumbre en el que ocurre, pero sí se hace visible el sincretismo entre estas visiones de la muerte en dos momentos diferentes de la historia, ya que para estos momentos prerevolucionarios, más que un altar, las calaveras eran una crítica social al hambre que se vivía en la clase trabajadora. Sumado a las imágenes de caricaturas y cercanas las fechas del Día de Muertos, quienes llenaban las columnas de crítica social y política en los periódicos escribían textos llamados calaveras literarias, que son los textos escritos en verso con palabras populares usadas de manera chusca, divertida y satírica para hacer mofas tanto de situaciones como de personas vivas y muertas a manera de crítica social, escrita de manera ligera con un humor para ese entonces característico. En un inicio era una burla a la propia muerte, pero muchas personas que hacían crítica social y política la retoman en los periódicos para burlarse de situaciones que acontecían en esos tiempos. Estas calaveras literarias tienen origen en un epitafio de Jorge Manrique, que muere en 1479, pero fue décadas después que se fue popularizando este tipo de escritura, que como pocos estilos literarios, se publica en una temporada específica del año, el Día de Muertos. Esta es una característica peculiar, ya que poemas, cuentos, novelas, ensayos son publicados sin estar apegados a alguna fecha del calendario con relación a cultos o ceremonias. Sin embargo, las calaveras literarias solo toman sentido en tiempos de festejos y rituales referentes a la muerte. Otro punto característico es que este estilo de literatura se conjugó, como ya mencionamos, con imágenes, caricaturas que ilustran lo cómico y irreverente de esta peculiar literatura. Fue así que comenzaron a popularizarse diferentes ilustraciones críticas acompañadas de este tipo de versos. La que retomaremos es la Catrina. La primera Catrina fue elaborada bajo la técnica de grabado en placa de metal por el caricaturista José Guadalupe Posada en la ciudad de Aguascalientes, publicada en compañía de un texto crítico en 1873 y nombrada La Calavera Garbancera. Hacía burla a las personas que en ese entonces eran pertenecientes a las clases bajas y descendientes de alguna cultura de los pueblos originarios, pero que se daban aires de tener riquezas y raíces europeas. Por eso Posada caricaturiza a una persona con esta ideología diciendo: en los huesos, pero con sombrero francés con plumas de avestruz. La palabra garbancera hace referencia a las personas que vendían garbanza, que era una leguminosa muy popular en esos tiempos, y la palabra Catrina viene más bien de una crítica previa a los hombres que principalmente en las ciudades vestían de formas muy elegantes, aparentando un estatus social que no necesariamente tenían, así como modales de las altas esferas europeas, con la finalidad de pertenecer a lo que se consideraba bien visto o de buen gusto en esa época, donde esas características eran modas europeas que veían como menos las formas de vestir y de relacionarse de las comunidades originarias de la región. Escuchemos una vieja leyenda famosa en Guanajuato que describe cómo la vestimenta del Catrín era un disfraz. La leyenda de El Catrín surge entre la tercera y cuarta década del siglo XX en el barrio de San Juan de Dios, en León. Catrín. Las personas más grandes del lugar cuentan que el Catrín fue un joven capitalino que cambió su residencia a León, buscando mejor fortuna. Ya en la ciudad, conoció en la iglesia de San Juan de Dios a una joven de la que quedó perdidamente enamorado. En poco tiempo se hicieron novios. La familia de la joven vio con buenos ojos la relación, juzgándolo por sus ropas y apariencia. La pareja de novios se paseaba por el jardín de la Plaza San Juan de Dios. Se les podía ver seguido tomados de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios,
constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con este se hizo celoso, posesivo, inseguro. Por los celos e inseguridad que el Catrín mostraba, la joven se separaba emocionalmente de él. Los padres de la joven insistían y presionaban para que ella arreglara sus diferencias con el Catrín por considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo las cosas pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales intensas entre la pareja. Conforme las discusiones aumentaban de tono, los padres de la novia comenzaron a verse inquietos por la actitud cada vez más violenta de el Catrín y cambiaron de parecer con respecto al joven. El amor que alguna vez sintiera el Catrín se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a espiarla. Su obstinación fue tal que llegó a agredir a cuanto joven se le acercaba o miraba. Cansada de la situación, la joven quiso terminar su noviazgo de un golpe, mas el Catrín respondió con violencia desmedida, abofeteándola y amenazándola con lastimarla tanto a ella como a su familia si la relación terminaba. Forzada, la joven continuó su relación y por miedo decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven, ignorantes de la amenaza, ahora presionaban para que se acabara el noviazgo, ya que había sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridad terribles. Mientras la joven no hablara de separaciones, el Catrín parecía ser el novio perfecto, atento y dedicado a ella, pero bastaba con que ella volteara sus ojos en dirección de otro hombre para que las cosas se tornaran violentas. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo y creyendo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación, fue con el padre de la joven a pedir su mano en matrimonio. Al enterarse de la propuesta, la joven se negó rotundamente y su papá la apoyó. El Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella a solas antes de retirarse para siempre. La joven aceptó renuente y se encaminaron a una banca del jardín de su casa. En un principio se escuchaba a los jóvenes discutir, pero en breve la discusión cesó. El papá desconcertado se encaminó hacia el jardín. Pudo ver a su hija sola recostada en la banca. Con la mirada recorrió rápidamente todo su alrededor sin lograr ver al Catrín que se escabullía a la salida. El papá se apresuró al lado de su hija, donde poco antes de llegar vio un charco de sangre que se revolvía con la tierra del suelo. «Hija», le gritó preocupado, pues era obvio que estaba herida, mas fue demasiado tarde. La joven quedó tendida en la banca, inerte, sin vida. El Catrín había cumplido su amenaza. Es de esta idea de Catrín, que aparenta ser socialmente algo que no es, que viene la palabra Catrina, pero como ya mencionamos, la vestimenta que le da su primer autor es únicamente el sombrero de estilo francés con plumas de avestruz, y quien en 1947 le da una vestimenta de cuerpo completo es Diego Rivera, en su famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y la coloca junto a personajes como Sor Juana y Frida Kahlo. Pero esta Catrina mantiene la referencia crítica que hace Posada a la aristocracia de la época. Así, en la actualidad podemos encontrar Catrinas con toda la vestimenta, conservando los huesos, el sombrero y la elegancia que las repuntan como crítica social a las costumbres europeas. Otro momento simbólico que encontramos, en referencia a los adornos florales que se le suelen asignar a las Catrinas, tiene su escenario en la zona lacustre de Xochimilco, ya que en las épocas prerrevolucionarias Xochimilco fue un lugar donde muchas personas de España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos practicaban canotaje. Es de estas épocas que existen los famosos clubes de canotaje con los nombres de estos países. Pero escuchemos un pequeño fragmento de narración sobre Xochimilco en el Porfiriato para entender por qué consideramos relevante este lugar en la Ciudad de México con relación a las Catrinas. Esta narración la puedes encontrar completa en la página de turismo del gobierno de la ciudad. Fue en el Porfiriato cuando los paseos a Xochimilco se hicieron comunes entre los catrines, concepto establecido para hacer referencia a los hombres que siempre iban vestidos de manera muy elegante.
La mayor demanda en el servicio desencadenó que se implementaran mejoras en las embarcaciones. Se les adaptó un techo para protegerse del sol y se pusieron unas sillas de madera para disfrutar del paisaje durante el recorrido. Las trajineras eran adornadas con arcos de flores y ramas de ahuejote amarradas con tule. El sitio era llamado el lugar de los jardines flotantes, porque sus chinampas estaban llenas de flores, lo que lo hacía un lugar muy llamativo y hermoso para pasear. Se agregaron nombres a las embarcaciones a petición de los catrines para festejar a alguien o simplemente para cortejar a una dama. Como sabemos, Xochimilco tiene grandes posibilidades para producir plantas, flores, alimentos y un sinfín de productos que emanan de la tierra. Esta gran fertilidad se debe a sus humedales, que generan un ecosistema ni plenamente terrestre ni plenamente acuático. Este tipo de ecosistemas fue bien aprovechado a partir de un sistema de siembra chinampero, en los que había bloques de tierra sembrada y a su alrededor canales que se comunicaban entre sí para llegar a las diferentes chinampas. Esto, además del ya de por sí bello paisaje que naturalmente generan los humedales, volvió la zona de Xochimilco en lugar visitado, ya no solo con un afán de trabajo o de la vida cotidiana de los pueblos originarios de la región, sino con una lógica turística por parte de los catrines que visitaban a menudo el lugar, pero con una norma de género que dictaba que las mujeres no podían subirse a las canoas, ya que eran exclusivas para varones, tanto como método de transporte como deportivamente. Sin embargo, los catrines buscaron la forma de llegar a las mujeres que deseaban cortejar a ver tan bellos paisajes y generaron otro tipo de transporte acuático, las trajineras. Las trajineras son construidas de maderas locales y, a diferencia de las canoas, fueron techadas, ya que no eran deportivas, sino turísticas. Les colocaron sillas, las hicieron más anchas y fueron adornadas con muchas flores de las vastas y coloridas especies que se daban y se siguen dando dentro de los sembradíos de la región. Todo esto para que fueran el transporte de mujeres de ciertas clases sociales o que pretendían o soñaban con pertenecer a ellas. Las mujeres nativas de la zona desde siempre se debían transportar por los canales, y sus transportes eran mucho más sencillos y más útiles para desempeñar su trabajo, que principalmente era la siembra y comercio de productos que se daban en las tierras de Xochimilco. Quienes les ponían nombres de mujeres a las trajineras eran los catrines, ya que tenían el propósito de impresionar a quienes invitaban. Y así, por lo general, las mujeres quedaban impresionadas de que el transporte que les daba el recorrido por esos ya famosos canales llevara su nombre. Las trajineras en Xochimilco son el transporte de mujeres que en su mayoría, al igual que los catrines, buscaban aparentar un estatus social que no era su realidad, y por ello fueron llamadas catrinas, pero diferenciadas de la catrina garbancera en los tiempos porfiristas, por lo que fueron llamadas catrinas trajineras. Además de las catrinas trajineras, este tipo de turismo o paseos en Xochimilco comenzó a generar otro tipo de historias en sus canales, diferentes culturalmente a las que se conocían previamente y que partían de las cosmovisiones de las culturas originarias de la zona. Muchas de estas historias están relacionadas con mujeres de diversas edades. Algunas son muy famosas a nivel internacional, otras a nivel más local, y en su gran mayoría son conocidas y contadas por tradición oral, de generación en generación, por las personas que viven en esas zonas de los canales o en espacios aledaños. Ahora escucharemos una historia que ocurre dentro de los canales de Xochimilco, que en temporalidad es más bien actual, y es uno de los atractivos en esa alcaldía de la Ciudad de México que llama a pasear por sus canales en trajinera justo el Día de Muertos. Cuenta la leyenda que don Julián Santana Barrera, guardián de la isla, un día descubrió el cuerpo sin vida de una pequeña niña a la orilla del lago. Desesperado trató de salvarla, pero sus intentos fueron en vano y la niña murió. Tras la muerte de la niña, don Julián aseguraba que el espíritu de la niña lo atormentaba y un día encontró una pequeña muñeca flotando a las orillas de la isla. Supuso que tal vez pertenecía a la niña, por lo que decidió colgarla de un árbol para rendir honor a la pequeña fallecida.
De acuerdo con la gente local, posterior al incidente, don Julián aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a la muñeca y para protegerse, debido a sus creencias, comenzó a colgar más y más muñecas, de todo tipo, pero al pasar el tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus de niños. Poco a poco don Julián se convirtió en ermitaño y comenzó a habitar en su isla solo con sus muñecas. Hay gente que incluso asegura que tal vez era él quien estaba poseído, pues cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. Además de las leyendas de Xochimilco y sus canales o viejas calles, Xochimilco se ha vuelto uno de los escenarios más importantes de teatro independiente en estas fechas, y en buena medida las representaciones contemplan a las diferentes Catrinas, que si bien llevan necesariamente una crítica social a su entorno, han tomado diversas formas e historias. Aquí concluimos el pequeño esbozo de la historia de la imagen de la Catrina y cómo se fue trasladando de un lugar a otro desde el periodo prerevolucionario hasta la actualidad, en donde la encontramos en ofrendas, disfraces, caricaturas, textos literarios, teatro y un sinfín de diversos eventos e imágenes relacionadas con el Día de Muertos.